la jornada, vamos a seguir con la segunda conferencia. Estamos un poco atrasados, pero creo que vamos a poder desarrollar todo tal cual lo programado. El siguiente tema es referente al estrés por trauma, lo que corresponde a la parte de hacer el diagnóstico y el manejo por el médico general. Parte de lo que hemos visto en la anterior presentación, pues, nos hace llevar a la situación de que nuestra sociedad vive estos conflictos desde hace varias décadas. Y como tal, tendremos la participación de la doctora Claudina Padilla de Campos, graduada de la Universidad de El Salvador, con posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, España, jefe del Departamento de Psiquiatría del Seguro Social desde 1990 hasta el 2008, exdocente de varias universidades de Medicina y Psicología, presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría desde 1990 al 91 y actualmente presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Ella nos desarrollará el tema de la situación de la parte del estrés postraumático. Dejo con ustedes a la autora Claudina Padilla de Campos. Bueno, muchas gracias. Realmente es un placer estar con un auditorium como ustedes. El tema que voy a tener es este de estrés postrauma y su manejo por el médico no especialista, orientado a que tengamos un bosquejo de qué es el problema del estrés postrauma. Si ustedes ven, el estrés postraumático es algo no nuevo, es algo antiguo, ya que esto se miraba que sucedía en personas que estaban en situaciones de guerra y que posteriormente presentaban reacciones anormales, reacciones de ansiedad, de agresividad, y fue prácticamente en los primeros años del siglo XX y se nombró neurosis traumática. Pero posteriormente se le llamó la neurosis de Vietnam o se le llamó estrés postraumático posteriormente. ¿Por qué? Porque las personas presentaban precisamente una reactivación del evento traumático sufrido y de pronto combatientes de Vietnam, estando en una cafetería, se sentaban usualmente en una esquina en la que hubiera pared y pared. ¿Por qué? Para evitar que fueran atacados por la espalda. Y de pronto, si oían un sonido de explosión, un neumático que explotaba en la calle, inmediatamente siempre andaban armados y sacaban el arma y empezaban a disparar, porque en ese momento sentían que estaban siendo atacados y estaban en el momento de guerra. Obviamente las neurosis de guerra ya fueron investigadas desde el punto de vista psiquiátrico, se empezaron a enumerar ya en el DSM-10, que era realmente un trastorno de estrés postraumático. La definición, ustedes pueden ver acá, que es un trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación amenazante o catastrófica, que causarían por sí mismos malestar generalizado en todo el mundo. Ejemplo, catástrofes naturales como las que tenemos nosotros acá por deslaves, por terremotos, por huracanes, tanto producidas por el hombre o como por la naturaleza, y por el hombre combates, accidentes graves, ser testigos de muertes violentas, el ser víctima de tortura, terrorismo, ser víctima de violación o de otros crímenes. Entonces vemos cómo la posibilidad de estar expuesto a un evento traumático en nuestro medio y en nuestras condiciones es alto. Vamos a ver cómo ustedes ven ahí en las fotos, hay de todo. El impacto social que tiene esto es un problema alto en salud pública por el impacto social y económico que genera el
que genera en sí. Vemos que el 13.9% solicita atención de las personas que van a sufrir estrés postraumático y solamente el 6.6% va a ser visto en un primer nivel de atención. Y de el 7.3% acude a un especialista de salud mental. Este esquema es interesante porque nos ubica como que el trastorno de estrés postraumático solamente va a ser ubicado en los grupos rojos, pero realmente hablamos de formas subclínicas y todos estos pueden tener también problemas de estrés postrauma diferido, porque este es un estrés postraumático, el estrés postraumático inmediato. Entonces vemos cómo es bien alta la incidencia y es triste porque va a ser bien poco el porcentaje de población de un 13.9% apenas que va a poder pedir ayuda. De manera que todos los que están acá se van a volver a futuro personas que van a poder dar algún tipo de ayuda cuando vean una persona con estrés postraumático. Porque parte de la situación es pensar que es estrés postraumático, hacer el diagnóstico. Los factores de riesgo tenemos. El sexo es más frecuente en la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer va a ser más susceptible a estar expuesta a situaciones de agresión. Y por sí mismo la mujer aparentemente se vuelve más indefensa ante una figura masculina o ante situaciones agresivas. La edad va a ser importante porque, ya lo mencionó el doctor González, a medida que es más pequeña la persona, es más pequeña en edad, va a ser más difícil y más impactante el trauma. Hay mayor sintomatología porque también nuestro cerebro y nuestro cuerpo ya no está reaccionando tan rápidamente después de los 60 años. La aparición, por estadísticas, es más frecuente de entre 25 y 35 años. En la infancia aparece. En la escolaridad también es importante porque en la medida que la persona tiene mayor grado de escolaridad, va a tener mejores respuestas ante el estresor. El coeficiente intelectual también importa porque una persona con mejor coeficiente intelectual igual va a poder reaccionar mejor y no así las personas con bajo coeficiente. La etnicidad es importante porque van a haber grupos étnicos de mayor riesgo, antecedentes personales de historia psiquiátrica, depresión el más relevante por los aspectos a niveles de serotonina, pero encontramos que si hay antecedente psiquiátrico, esta persona va a ser más susceptible de afectarse por un estresor. El reporte de abuso en la niñez sería un retraumatismo. Entonces, personas que han tenido abusos, que han tenido maltrato en su infancia, ya encontramos que van a tener un deterioro a nivel neurobiológico y a la vez a nivel psicológico. La historia familiar de enfermedades psiquiátricas, esto es porque cuando tenemos un familiar con una enfermedad psiquiátrica, es más fácil que haya alguna parte genética que todavía no ha aflorado, pero que a raíz del estresor, la enfermedad psiquiátrica aparece. La severidad del trauma no es lo mismo un evento traumático en el que solamente solo se visualizó de distancia a haber sido un trauma en su persona y en forma repetitiva. De manera que, y el apoyo social post-trauma. Esto es vital. Si la persona tiene apoyo social
inmediato, probablemente la situación del trauma y el efecto postrauma se disminuye enormemente. ¿Qué lo origina? Acá prácticamente va a tener su origen en la persistencia desadaptativa de respuestas apropiadas y adaptativas presentes durante el estrés traumático. Estas respuestas apropiadas van a tener que ver con estructuras cerebrales sanas o con estructuras cerebrales que hagan una respuesta pronta e inmediata. Y aquí tiene que ver precisamente amígdala, que es la que va a sentir y actuar, pero también a zonas frontales y prefrontales que den una respuesta a la situación para poder autocontrolarse, y otros aspectos de antecedentes que la persona haya tenido, como fenómenos de resiliencia, fenómenos de protección por sus padres, fenómenos autoprotectivos. De manera que, si vemos las principales alteraciones neurobiológicas del trastorno de estrés postrauma, ya los mencionaban, los bajos niveles relativos de cortisol. Esto es vital porque lo vemos que si estos niveles están bajos en orina y altos niveles de adrenalina y noradrenalina en orina, vamos a pensar que esta persona está realmente en un alto riesgo de hacer eventos de estrés postrauma y de más cronicidad. A una aumentada actividad noradrenérgica central y elevada actividad dopaminérgica en tronco cerebral. Obviamente no tenemos formas de evaluarlo, pero esto se encontró por un investigador en el 93, y elevación del número de receptores de glucocorticoides en los linfocitos, que correlaciona de forma positiva con la gravedad del trastorno de estrés postrauma. Si ven, tenemos indicadores, el problema es cómo evaluarlos, cómo tener el dato del laboratorio para tener esto, pero lo que vamos a tener sí son síntomas. Entonces esto es lo que nos va a dar pero esto es lo que ocurre. Ahora, la neurobiología de la respuesta al estrés es enorme. Si ustedes ven, lo mencionó muy bien el doctor González, como la amígdala va a ser el centro y va a ser lugar donde, combinado con tálamo, hipocampo, locus coeruleus, se va a dar el fenómeno de repetición del evento en forma automática. Y es impresionante cómo hay toda una investigación con cómo se da toda la activación interna de receptores auditivos, visuales, cómo a nivel de cerebro se procesan los estímulos que se dieron en el momento del estrés, y el estrés tiene que ser relevante e importante, y en el momento de un estresor de estos, la mente graba, pero así graba en todo su esplendor la situación. Por ejemplo, ¿quiénes estuvieron presentes en el terremoto del 2001? Levanten la mano. Bueno, yo también. Si ustedes se ponen a pensar en este momento del terremoto, ¿recuerdan ese momento? Sí, ¿verdad? ¿Por qué lo recordamos? Porque en ese momento todo nuestro sistema de alerta dice alerta, alerta, se dispara todo esto, y recordamos con quién estábamos, qué dijimos, cómo sonó, cómo vimos el entorno, lo grabamos. ¿Para qué? Para poderlo encontrar ruta de escape y qué hacer en ese momento. Entonces, esto es parte de lo que sucede en el estrés. Ahora, esto me encantó porque encontré este dato de la neurobiología del síndrome del niño maltratado y el trastorno de estrés postraumático.
existen cambios volumétricos a nivel de cerebro de la gente que padece síndrome de niño maltratado, y esto es una investigación del 2000. Y trastornos de estrés postraumático por Brennan en el 2004. Encontraron también mayor volumen del lóbulo frontal derecho en comparación con el izquierdo y disminución del volumen del hipocampo. Las áreas involucradas en estrés. Pero como cosa interesante, hipocampo también va a estar involucrado en aspectos de depresión. El volumen del hipocampo se disminuye en depresión. Pero como cosa interesante todavía, algo que preguntaban por ahí, ¿qué pasa con estrés y muerte neuronal? Si ustedes ven, dependiendo del nivel de estrés, se da una atrofia, si es duración moderada, se da una atrofia reversible y pérdida de espinas dendríticas en neuronas de las áreas de los sitios involucrados: hipocampo, amígdala, hipotálamo y locus coeruleus, todas las áreas involucradas. Pero ¿qué pasa con el estrés severo y prolongado? Aquí lo que tenemos es muerte neuronal, que lo que empieza a ocurrir es disminución de las espinas dendríticas, lo que implica pésima o mala conexión, y muerte neuronal en la cual la persona ya no reacciona, ya no razona, ya no es así como autómata, como zombie ante las situaciones. Por eso es que de pronto aparece el fenómeno de indefensión. Del trastorno de estrés postrauma, ¿depende esto del estresor? Y es una pregunta interesante, pero ¿por qué sí depende? Porque tiene su origen en la persistencia desadaptativa de respuestas apropiadas y adaptativas presentes durante el estrés traumático. Si vemos, si es predecible el estresor, el efecto es de leve a moderado. Pero ¿qué pasa? Y puede aparecer resiliencia, esa capacidad de adaptarse a los estresores y de salir adelante, incluso con un conocimiento de cómo puedo manejar esto y cómo lo puedo seguir manejando a futuro. Pero acordémonos que la resiliencia también es algo que se va a incorporar desde la infancia. Y vamos a ver después por qué. Pero si es impredecible, como suelen ser los eventos que van a provocar estrés postraumático, el fenómeno es severo. El estresor es tan severo que lo hace más vulnerable y al cerebro le obliga a hacer respuestas adaptativas, pero que no alcanza. ¿Por qué? Porque va a persistir en la amígdala esa memoria de lo que pasó, y eso es lo que va a dar estas respuestas desadaptativas. Veamos los síntomas. 4 grupos de síntomas. Primero, reexperimentación. En la reexperimentación, la persona presenta sueños o imaginan el suceso, como el cuento que les contaba del soldado de Vietnam, y de esos hay muchas historias. O la persona que ha sido abusada y que de pronto ve a alguien parecido y empieza a desmayarse. Evitación. Cualquier cosa que recuerde el suceso traumático y hay una respuesta embotada a estímulos. La persona empieza, y lo vamos a ampliar esto, a evitar cosas que le recuerden y sus respuestas van a ser limitadas. Hiperactivación, imposibilidad de predecir y controlar la ocurrencia de los episodios traumáticos y percepción de que suceda. Aquí va a haber ansiedad, taquicardia y todo lo demás. Y alteraciones negativas persistentes en las cogniciones
y en el estado de ánimo. De manera que tenemos por lo menos parte de esto. En la reexperimentación, los llamados flashback, estos momentos donde la persona de pronto está en el evento traumático y reacciona como tal, pero también aparecen durante el sueño, pesadillas y recuerdos involuntarios a cualquier hora. Es interesante porque nos recuerda mucho a la parte de la persona obsesiva que pasa con un pensamiento repetitivo y que aparece en forma involuntaria y a cualquier hora, y que incluso lo pone en sus sueños. Entonces es como vivir con una pesadilla permanente. Y reacciones físicas de autodefensa, de agresión, de gritos, de golpes, de insultos. ¿Por qué? Porque está todavía con la revivencia del evento traumático. Evitación. ¿Por qué? Porque la persona evita personas, lugares o pensamientos que le obliguen a recordar el hecho traumático. Muchas personas dicen, yo no paso por ahí porque le recuerda el evento traumático, ciertos olores, ciertos lugares, ciertos sonidos. Pero también se da un fenómeno de insensibilidad emocional, como si nada le importara, un alejarse de la realidad. Sentimientos de indiferencia. La persona de pronto es así como fría, poco afectiva y está como ensimismada. Y no pueden recordar aspectos importantes del evento. ¿Y qué pasó? No sé. Yo me desvanecí, no sé. Y realmente estuvo pendiente de todo, pero no. Hay aparentemente una interferencia en la memoria, pero eso está grabado. Y sensación de tener un futuro incierto. La vida ya no tiene sentido. Y esto me recuerda al libro de El hombre en busca de sentido, un escrito de un psiquiatra precisamente sobre los campos de concentración, porque él sí encontró un sentido, porque eso es parte de lo importante que hay que hacer. La hiperactivación es no ser capaz de concentrarse, sobresaltarse fácilmente, sentirse irritable con ataques de ira, dificultades para conciliar el sueño, y cuando lo concilian aparece la pesadilla. Entonces vemos cómo este fenómeno es tan dramático. Alteraciones vegetativas en las cuales pueden aparecer dolores abdominales, cefaleas, taquicardias, dificultad para respirar. Hay personas que este síntoma es el único que aparece, la dificultad para respirar. Empiezan a tener crisis como, es que no me entra el aire, y luego vamos a ver por qué va a estar relacionado con la comorbilidad que posteriormente se presenta, o con las manifestaciones psicosomáticas. Entonces, todo va a tener un sentido y va a tener una coherencia de lo que se presenta en el estrés postraumático y la comorbilidad. Los síntomas más frecuentes, así en términos generales, dificultades para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultad para concentrarse, hipervigilancia, están pendientes de quién entra por la puerta, qué es lo que pasa, dónde están, quiénes son los que están, a quién ve raro o rara, y respuestas exageradas de sobresalto ante un sonido. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Disparos? No fue eso. Se cayó un plato. Culpa constante acerca del hecho. Quizá yo tuve la culpa, yo no hice lo que me pidieron, no fue adecuado. Incluso culpa del sobreviviente
¿por qué sobreviví yo y los demás no? Y esto puede generar suicidio. Voy a recordar un evento de una joven que me enteré por el periódico, que durante el terremoto en el deslave de Santa Tecla, toda su familia quedó sepultada. Y cuando ella llega, porque se había ido a hacer algo personal, y le dicen, tu casa está sepultada. 3 días después se suicida. ¿Por qué? Culpa de sobreviviente, no poder manejar esa pérdida. Ya vamos a ver lo importante de manejar los duelos. Entonces es impresionante cómo estas personas que son víctimas, algunos van a tener mayor gravedad y va a ser más importante su manejo. Culpar a otros por lo sucedido, claro, es una forma de manejar y sentirse mejor. Incapacidad para recordar partes importantes del hecho, pérdida de interés por actividades o por otras personas. No quieren hacer nada, no tienen deseos ni voluntad. ¿Por qué? Porque aparece esa enorme apatía. La comorbilidad, aquí he puesto unas cuantas, pero en realidad aparecen muchas más. Se asoció con alcohol en hombres, alcoholismo, esto es una investigación. Prácticamente más del 50%, depresión mayor, 48%, trastornos de conducta en hombres, 43%, fobias simples, fobias a lugares, a alturas, a cosas, pero de pronto fobia social, temor a estar con personas, a interactuar, a hablar en público, a comer enfrente de otros. Eso es parte de fobia social. Abuso de alcohol en mujeres es menor, pero aparece. Y agorafobia en mujeres, ese miedo o temor de estar en lugares muy congestionados, no poder ir en un autobús lleno, no poder ir a un centro comercial o a un cine lleno. Empiezan a sentirse que están mal y tienen que salir. Ahora, el tiempo que dura el estrés postrauma. Se habla del agudo, el tardío y el crónico, pero esta es una forma de clasificación y se clasifican de varias formas, pero el agudo es el que se manifiesta durante el primer mes y que va a llegar hasta los 3 meses después del trauma. El tardío puede aparecer por lo menos a los 6 meses después del hecho, pero existe el crónico o el intermitente que reaparece meses y años después del evento y cuando exista algo que lo desencadene. Entonces, ven por qué lo importante de manejar la parte de estrés postrauma. Porque podemos pensar que solo era este grupito de gente, pero realmente hay otros que lo van a presentar más tardío y que todos podemos ser víctimas de un estrés postrauma. Esta es otra forma de ponerlo. Trastorno por estrés agudo, vea, ese de 1 mes a 3 meses. Trastorno por estrés postraumático agudo. Trastorno por estrés postraumático crónico. Trastorno por estrés postraumático de inicio demorado y cambios de personalidad inducidos por el trauma. Si ven ustedes, aquí están los meses. El amarillo, de 1 a 3 meses. El naranja llega hasta 6 meses, el agudo. Pero de ahí en adelante, el de inicio demorado y los cambios de personalidad van a aparecer posteriormente. Y todos estos son diagnósticos del DSM-5 de los trastornos en el área de psiquiatría y salud mental. Van a tener un código, van a poder ser diagnosticados, van a poder ser vistos cada uno con su sintomatología. ¿Cómo evoluciona? Ya vimos cómo evoluciona, pero esto es una gráfica interesante.
Aquí está el trauma emocional y aquí se va a dar la reacción al estrés agudo. Todos vamos a tener una reacción al estrés agudo. Lo grave es cuando empieza a darse la transición de síntomas. El estrés agudo baja y termina, pero el estrés postrauma sigue y puede continuar, presentarse como agudo o volverse crónico. Y a nivel de crónico, más secuelas y a más trauma, más días de impedimento o de trauma emocional. Entonces, es preocupante cómo nuestra población, nosotros mismos todos, sufriendo la posibilidad de estar ante un estrés severo. En niños, me pareció interesante trabajar la parte de niños porque estos van a ser los que hay que tratar más urgentemente para evitar precisamente ese daño cerebral, esa disminución o muerte neuronal. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, quiénes van a tener más probabilidades o menos probabilidades? Si hay abuso de sustancias psicotrópicas o alcoholismo en los padres, hay más riesgo. Si hay presencia de criminalidad en el área donde vive, más riesgo. Si hay divorcio o separación de los padres, también, porque hay menos figuras protectoras. Si hay pérdida física de uno de los padres a temprana edad, es igual que divorcio. ¿Por qué? Porque solo debe existir una persona que lo proteja y esperemos que esa sea adecuada. El estado de salud mental de la madre. Si la madre ha sufrido abuso, maltrato, igual va a tener un fenómeno tremendo de indiferencia para con el hijo, con las crías. Y si tiene un problema psiquiátrico, por ejemplo una esquizofrenia, también se va a descuidar de la cría. La autoestima del niño. Si este niño, a pesar de tener todos estos factores, pero hay una persona que lo protege, que lo cuida, y ha logrado, que puede ser el profesor, que puede ser la vecina, otras personas, y le han formado esa autoconciencia de que es una persona excelente, brillante, inteligente, capaz, bueno en fútbol, bueno en la matemática, bueno en esto, empieza a sentirse con buena autoestima. Por eso es importante todos esos programas para niños, esos de jóvenes talentos y todas esas cosas, porque los niños se van sintiendo que son gente que vale y gente que tiene una alta autoestima. Entonces, pero ¿qué tal si la autoestima es tan pobre porque se le dijo que era un tonto, un inútil, un feo, un incapaz? Así que recordemos, todos los que tienen hijos, sobrinos o simplemente ven niños, decirles algo en lo que están súper bien y que son capaces. Y los ingresos familiares, obviamente, bajos ingresos, más bajos, más riesgo. Así que pensemos en nuestra población, ¿cómo está? En los niños pequeños esto puede expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas relacionados con el evento. Es muy típico que, por ejemplo, psicólogos trabajen con niños que han sido víctimas de abuso sexual, que les dejen, o psiquiatras infantiles, que en su sitio donde van a jugar con el niño tienen muñecos. Y estos muñecos, algunos tienen características sexuales muy especificadas para que el niño pueda, y le dicen ¿con qué quieres jugar? Y de pronto va y agarra precisamente la muñeca o el muñeco que tiene definido sus órganos genitales y dice ¿y por qué? Y empieza a hacer el juego como que sí está siendo abusado o pone a los muñecos a jugar del abuso que él fue víctima o ella fue víctima. Entonces,
o simplemente lo hacen con sus juguetitos. Y es importante cuando los padres dicen este relato, fíjese que juega y que los acuchillan y que les ponen. Entonces veamos lo que está pasando. También pueden haber sueños terroríficos de contenido irreconocible, no necesariamente relacionados con el evento, pero sueños de que lo atacan, que ven sangre, que ven cosas. Y las personas a veces dicen, no, pero es que fue lo que vio en la televisión. No, este niño está siendo víctima de una situación traumática. Esta gráfica me llamó la atención porque se ve cómo el niño está mirando una escena en sus sueños terroríficos. Y realmente es dramático pensar que un niño va a tener eso. Y ven ustedes cómo el niño como que sale y luego aquí va y se va allá. Pero hay gente y seres feos que lo están atacando. Y estos son el tipo de sueño. Por eso es importante preguntar a los niños, ¿qué soñás? ¿Qué fue tu sueño feo? Y simplemente van a darse cuenta que está pasando. Pero también vamos a tener, dependiendo de la situación, conductas regresivas. Niños que ya no tomaban biberón, niños que de pronto empiezan a chuparse el dedo, problemas de encopresis, problemas de enuresis. No es simplemente, quizás una infección de vías urinarias, tuvo diarrea. No, pensemos, es un niño que está siendo abusado, es un niño que está teniendo ya síntomas de estrés postrauma, imposibilidad de hablar, niños que de pronto estaba hablando perfectamente y dejó de hablar, o que no quiere expresarse, o diversos dolores como estomacales, dolores de cabeza, empiezan a negarse a ir a lugares o a quedarse solos. ¿Por qué? Porque saben que alguien viene y los va a abusar. Otro de los factores importantes es la respuesta de los padres. Por eso es tan importante la existencia de la pareja criando a los niños. Si los padres muestran compasión, validando el relato del niño acerca del evento traumático y tomando acciones apropiadas para protegerlos, se observa una notable reducción del riesgo para desarrollar trastorno de estrés postrauma. Pero ¿qué tal la niña que le dice, vino el vecino y me hizo esto? Son tonterías de esta. Y no le dan seguimiento ni le dan importancia. Así que es importante este fenómeno de hacerlo. Los factores que el profesional debe tener en cuenta para evaluar a un paciente que ha sufrido estrés postraumático. Primero, obviamente, la naturaleza del agente estresante, pero también el contexto sociocultural, dónde está, con quién vive, el ámbito vital de la persona, dónde vive, cuál es la zona, tiene padres. Otros trastornos en comorbilidad, si ya está presentando otra sintomatología, y evaluar la sintomatología propia del estrés postrauma. El manejo y el tratamiento. Primero, esta es una propuesta de Greenberg en el 2000, evaluar o trabajar la falta de habilidad para efectuar cambios en relación con el entorno. Evaluar la evitación o la disociación de la emoción, porque la persona está tan dolida, tan dañada, que lo que hace es no sentir lo horrible que siente. Y que esto va a llevar a la desorientación, a la incongruencia de sus actos o exponerse más a la situación de riesgo, que probablemente es lo que ocurre con los fenómenos de pandillas. Se exponen más a la situación de riesgo, pero cada vez tienen más daño a sí mismos. Manejar los problemas para regular la intensidad de la emoción que lleva a un pobre afrontamiento.
importante manejar que pueda evaluar qué siente, qué le pasa y poder regular esa emoción para que no salga totalmente desbocada, sino cómo manejarlo, irlo sacando. Ver el trauma que da como resultado multitud de problemas y evaluar los procesos de construcción de significados disfuncionales que dan como resultado respuestas emocionales desadaptativas. No es tan fácil desarmar todo eso que se armó a nivel cerebral y a nivel cognitivo, pero en la medida que se trabaja se puede hacer algo. La terapia se va a basar en combinación de fármacos y psicoterapias individuales o grupales. Las grupales pueden ser mucho más efectivas en un momento de trastorno de estrés postraumático agudo. Los fármacos empleados se dirigen a tratar diversos síntomas del síndrome, teniendo en cuenta los más utilizados. Los medicamentos pueden prescribirse, son antidepresivos de tipo IRS, inhibidores de recaptura de serotonina, que van a ser los más efectivos, y ansiolíticos en algunos casos. El ansiolítico está cuestionado cuando es un estrés postrauma agudo, pero puede ser necesario en estrés postrauma ya tardío o de otras características, y dependiendo de la sintomatología si existe ansiedad. La psicoterapia, les comentaba, puede ser individual, colectivo, familiar. Normalmente, para situaciones de violaciones y desastres naturales, se trabaja más la colectiva porque es mucho más, aglutinador reunir a todas las personas que han sufrido el problema y que hablen entre sí, y son grupos de autoapoyo, de ayuda. Y es interesante cómo de esos grupos, que no todos van a estar sufriendo estrés postraumático, pero unos van a tener fenómenos de resiliencia y van a poder dar sus opiniones y sugerencias para los otros, y de pronto el sentirse que somos parte de un grupo hace que la persona salga adelante y entienda lo que está pasando y lo resuelva a nivel mental mucho mejor. Y en la parte individual, el hablar de la situación, el simplemente que alguien le escuche. Por esto es importante que si tiene un consejero, si el sacerdote, el pastor, la vecina le puso atención a lo que está pasando, la persona se siente mucho mejor porque hace una descarga tanto verbal como emocional de lo que ocurrió. Van a haber enfoques diferentes y vamos a tener enfoques tradicionales psicoterapéuticos que van a ser manejados por especialistas. Pero en las terapias de grupo, esto, lo que les decía, permite compartir sus recuerdos en un ambiente de seguridad, en un ambiente de cohesión, y esto da como más facilidad porque todos son empáticos ante el problema, porque todos han sufrido el mismo problema en diferentes graduaciones de severidad. Compartir recuerdos permite al paciente a que exprese su ira, su ansiedad, la culpa asociada al recuerdo traumático, lo cual permite que los integre de forma adaptativa a su vida cotidiana. La psicoterapia se va a encaminar en, una psicoterapia silvestre, hecha por personas no expertas, a desarrollar técnicas de relajación. Técnicas de relajación, ustedes las encuentran en internet, encuentran cosas así. Y una de esas es aprender a respirar. Este tratamiento se puede combinar con métodos cognitivos para racionalizar los hechos y técnicas de debriefing, en la que se recrea la situación vivida para ayudar a la víctima a liberarse de sus miedos y superarlo y perder el miedo que lo produjo. De pronto tú estás ahí, ¿qué pasó?
explica, cuenta, estás ahí, piensa, pero esto es una técnica que puede tener algunas desventajas. ¿Por qué? Porque el debriefing, lo vamos a ver posteriormente, puede ser contraproducente. Pero la técnica de relajación es aprender o enseñar a respirar con respiración diafragmática, y en el cual la persona respira, toma aire y lo va liberando en 3 momentos lentamente con objeto de disminuir ansiedad. Hace una respiración alta y luego tres momentos. ¿Para qué? Para que no hiperventile, porque la hiperventilación lo va a provocar más ansiedad. En cambio, si lo libera de esa manera, su ansiedad empieza a disminuir. Y no se forma el circuito de CO2 que aumenta la oxidación a nivel respiratorio e incrementa ansiedad a través de adrenalina. Y luego técnica de relajación muscular progresiva. Hay técnicas sencillas de Jacobson, técnicas en las cuales hay que contraer, relajar, y esto lo que vamos a lograr es disminuir ansiedad. El debriefing, les decía, proporciona un espacio para que la persona se desahogue y no reprima su pena. No es exactamente terapéutica, pero puede ayudar en situaciones de crisis, en situaciones post-trauma, por ejemplo, de guerra, situaciones de los que colaboran en la situación, de los colaboradores que también se vuelven víctimas del estrés, ayudantes, médicos, enfermeras y los rescatistas, porque están mirando muchas cosas que les pueden ocasionar estrés post-trauma. Algunos metaanálisis concluyen que puede causar un daño iatrogénico, ya que reexpone al recuerdo del trauma, pero adecuadamente manejado y por personas competentes, esto puede dar muy buen resultado. La expresión emocional, esto es encontrar qué es lo que hay en escritura emocional. Se identifican y se etiquetan las emociones, tanto las positivas como las negativas, poniendo imágenes que le den qué es esta emoción, qué es lo que sientes. Esto funciona mejor con niños porque no saben identificar qué es, pero con qué se identifica y qué es lo que está sintiendo. Esto, lo otro o esto. Y también construir una historia coherente y significativa de hechos traumáticos. En niños les dibujar lo que pasó en el momento del trauma ayuda muchísimo, y personas que presentan dificultades para confrontar los hechos de su situación traumática con los demás pueden identificarse mejor identificando lo que sienten. El manejo por el médico no especialista posterior al trauma. En los primeros días tras sufrir el trauma, educar a las víctimas sobre la respuesta normal de estrés y animarlas a hablar sobre sus experiencias a familiares y a los amigos, que puede ser la parte grupal o familiar. Durante las 2 semanas siguientes, proporcionar a la víctima 1 o 2 sesiones de counseling para ayudarlas a hacer frente a su estrés. Un poco de consejería nunca cae mal cuando las personas están realmente necesitadas de saber qué fue lo que les pasó, por qué les pasó y cómo ayudar a resolverlo. Y lograr una sensación de seguridad y evaluar la necesidad de intervenciones especializadas. Se considera que 4 noches con sueño alterado es el umbral para recomendar un hipnótico no benzodiazepínico. Es interesante cómo, les voy a contar un evento que compartimos con el doctor Víctor González durante el terremoto del
86, cuando se cayó el edificio Darío. Nos fuimos en grupos de psiquiatra, enfermera y un trabajador social a diferentes comunidades. En ese tiempo trabajábamos en el Hospital Nacional Psiquiátrico y nos llevamos solamente bolsitas como con 5 o 6 pastillas, un poco de diazepam y unos frasquitos con ¿qué era, Víctor? Un antihistamínico para los niños. E íbamos en las comunidades preguntando quiénes se habían alterado más por lo del terremoto, quiénes habían sentido que no podían dormir, y dejábamos estos poquitos a la gente, y fue muy interesante, porque a pesar de que del hospital, después de 2 semanas de estar haciendo esto, nos llamaron la atención porque nos habíamos ido del hospital, cuando el hospital no llegaba nadie, porque la gente estaba en sus casas viendo cómo reconstruir, cómo cuidar lo que estaba afuera. Llega una persona de OPS, la doctora Cohen, y nos dice: qué excelente todo lo que hicieron, esto es exactamente lo que hay que hacer, ir a las comunidades de riesgo, dar lo que ustedes hicieron. Por un lado nos castigaron, por otro lado nos felicitaron, no sabíamos realmente, nos pusieron un poquito esquizofrénicos de decir: ¿y cómo trabaja este país? Pero bueno, ahora creo que las condiciones han cambiado y hay más expectativas de qué hacer, y que cada uno dentro de su ambiente, de su microambiente casa, de su microambiente comunidad o de su macroambiente hospital o organizarse para hacer ayudas, porque no estamos exentos de tener situaciones dramáticas y estamos teniendo muchas víctimas. Luego, y sí se puede dar pues benzodiazepinas. Si a las 3 semanas no hay ninguna mejoría clínica apreciable, prescribir tratamiento farmacológico para el trastorno de estrés postrauma o referir al paciente a un psiquiatra. Si ven ustedes, se puede hacer manejo inmediato del trastorno de estrés postrauma. Luego, ¿qué se puede dar? Inhibidores selectivos de recaptura de serotonina para el tratamiento del estrés postrauma, porque lo que queremos es mejorar esos niveles de cortisol, de serotonina, disminuir todo ese fenómeno y esa digamos, podríamos decir, gama de cosas que se da a nivel neuroquímico, y lograr que la persona vuelva a su estado normal. Las benzodiazepinas se dice que no pueden ser eficaces, porque en algunos casos pueden empeorar el estado del paciente y adormecerlo y ponerlo peor, pero por eso es importante continuar evaluando el caso y no simplemente dejarlo solo. Mantener el tratamiento farmacológico en la mayoría de los pacientes por 12 meses o más si es necesario. De pronto nos dicen: no, si ya le di 3 meses. No, el cuadro continúa. Esa neurona sigue perdiendo dendritas. Entonces, no queremos tener gente que después parezcan retardados mentales por todos los estresores que están viviendo. Y recordemos, nuestro país es un país de mucho trauma, de mucho estrés, de mucha violencia, de mucha criminalidad. Referir al psiquiatra, por último, a aquellos pacientes que son refractarios a los 3 meses de tratamiento farmacológico inicial y a aquellos con trastornos comórbidos que complican el estrés postrauma, los que empezaron a beber, los que de pronto tienen otra sintomatología más severa. Aquí yo creo que la terapia cognitiva conductual pues no es para médicos generales. La terapia de juego, de arte, terapia de familia, esto ya lo expliqué. Y bueno, el tiempo de manejo se trata inmediatamente, puede resolverse y se tiene que ser rápido, entre 6 y 12 semanas va a ser el manejo inmediato.
Cuadros agudos complicados requieren manejo por especialista, fármacos y terapias específicas. Y los cuadros crónicos con recidivas, un manejo por más tiempo para recuperar la situación, manejar la comorbilidad como depresión y más severa por la muerte neuronal. Y muchas gracias. Hay que hacer bastante empatía para manejar estas situaciones. Hay que darle tiempo a la persona para que pueda liberar lo que ha sucedido y obviamente ponerse en sus zapatos. Muchas gracias.